De los que están acá presentes hoy no tiene un amigo, un colega, un pariente lejano o quizás un pariente cercano que haya sido diagnosticado o lamentablemente haya fallecido de cáncer. Somos muy pocos, ¿verdad? Es que la verdad me atrevo a llamar al cáncer el emperador de todos los males. Y no es una frase que yo inventé, sino que es el título de un libro, un excelente libro, del doctor Siddhartha Mukherjee, que ganó el premio Pulitzer por este libro. Y en este libro lo que hace es describir la historia del cáncer, la biografía del cáncer. Y en este libro uno puede entender cómo, por ejemplo, en la evolución en los años, tanto los investigadores en los laboratorios, los científicos, como a la par los médicos en la clínica, en los hospitales, fueron avanzando, fueron uno a otro ayudando, fueron aportando sus ideas, el entendimiento para lograr la innovación en los tratamientos del cáncer. Y quizás muchos de ustedes deben pensar, pero si todavía tenemos un montón de casos de cáncer, ¿dónde está la innovación en el tratamiento? Mirá, ha habido. Lo que pasa es que el cáncer no es una única enfermedad, no podemos poner al cáncer en un mismo paquete, sino que cada tipo de cáncer es una diferente enfermedad. Y en este libro, por ejemplo, él describe y trata de entender qué es el cáncer, cómo se origina el cáncer, de dónde viene, y es que cómo es que una célula normal se transforma en una célula cancerosa. Y fueron muchos años que científicos pensaron que el cáncer era el resultado de una infección viral. Y es verdad, virus podían introducir genes que modificaban a una célula normal y transformarla en una célula cancerosa. Y pasaron muchos años y muchos investigadores tratando de encontrar cuál es el virus que genera cada uno de estos distintos tipos de cáncer. Y llegaron a la conclusión de que no los hay, porque no todos los casos del cáncer se pueden explicar por una infección viral. Seguramente escucharon del virus del papiloma. Y sí, el virus del papiloma puede dar lugar al cáncer de ovario, pero es un ejemplo, y no hay muchos como ellos. Entonces, llevaron unos cuantos años hasta que los investigadores lograron entender que el cáncer es la enfermedad de nuestros propios genes. Cada célula de nuestro organismo tiene el material genético, y este material genético se encarga de controlar todas las funciones que tiene cada una de estas células, en cada uno de estos órganos distintos. Y estos genes generan proteínas cuya función es, por ejemplo, durante la división celular, apretar el acelerador para que esta célula pueda dividirse y continuar en el ciclo celular. Y otros genes se encargan de generar otras proteínas que al mismo tiempo van frenando. Hay un control entre cuando uno aprieta el acelerador, el freno, y así tenemos una división controlada. Pero ¿qué pasa cuando el material genético sufre de lo que nosotros llamamos mutaciones? Aberraciones genéticas que llevan como consecuencia a la ausencia o a la sobreexpresión de ciertas proteínas. La sobreexpresión de ciertas proteínas hace que la célula adquiera una nueva función, por ejemplo, el apretar hasta fondo el acelerador. Y por otro lado, perdemos quizás ciertos genes de esas proteínas que nos ayudaban a apretar el freno. Entonces ahora tenemos el acelerador hasta el fondo, perdemos el freno, ¿y qué pasa? La célula empieza a transformarse, a dividirse incontroladamente, y logramos lo que conocemos como una de las características más importantes del cáncer, que es la inmortalidad, ¿verdad? Estas células se vuelven inmortales, no paran de dividirse y logran formar esta masa tumoral en el órgano
que termina por tomar todo el órgano, la función del órgano, y eso lleva a terribles consecuencias en el cáncer, ¿verdad? Entonces, hoy en día sabemos perfectamente qué es el cáncer, y ya en el año 1985, un investigador, Dubelko, que recibió un premio Nobel, ya anticipó y dijo que para poder entender el cáncer vamos a tener que secuenciar, vamos a tener que entender, decodificar el material genético. Y llevó unos años, un avance, tuvieron que haber varios avances tecnológicos, y ya en el año 2011 logramos lo que se llamó el proyecto del genoma humano. Duró 10 años en codificarse, 300 billones de dólares, pero logramos obtener el primer genoma humano, la decodificación de todo esto. Hoy en día han habido muchísimos avances, ya sea en instrumentación, innovación en el software, y hoy en día podemos decodificar el genoma humano en unas varias horas y por tan solo $1000. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una base de datos porque hemos secuenciado diferentes tipos de tumores y tenemos toda esa base de datos y todas las mutaciones que obtenemos a partir de biopsias de pacientes, y esta gran base de datos nos permite tener mucha información. Pero ¿qué hacemos ahora con esta información? ¿Cómo entender qué es lo que produce esta mutación? Y allí es donde quizás entramos nosotros, los investigadores, y utilizamos ratones de laboratorio como modelos de enfermedades humanas. Y en mi caso específicamente utilizamos estos modelos para tratar de entender cómo es que estas mutaciones llevan a cabo, dan lugar a luz a esta transformación que da lugar al cáncer. En mi caso yo investigo el cáncer de cerebro y utilizamos un virus. Es un derivativo del virus del HIV, que obviamente ha sido modificado genéticamente, y para mí es una herramienta que me permite inyectar directamente en el cerebro de un ratón esas mutaciones, son genes mutados, y una vez que son introducidos en las células normales, llevan a la transformación y me permiten obtener en roedores esta enfermedad para poder entender mejor cómo funciona, cómo se genera, porque es que tenemos que entender al enemigo para saber cómo atacarlo realmente. Entonces, utilizando este modelo de ratón, es que llegamos a un descubrimiento bastante importante. Esta historia que les voy a contar ahora, de alguna forma, me hace acordar a Brad Pitt. Ay, no sé por qué a Brad Pitt, pero bueno, no, en realidad no a él, sino a una de sus películas, no sé si la vieron, el curioso caso de Benjamin Button. En esta película, mientras todos iban envejeciendo, el personaje de Brad Pitt iba rejuveneciendo, se hacía cada vez más joven, fue para atrás. Y lo que nosotros descubrimos, utilizando este modelo y en el cáncer de cerebro, es que hay una población de células que son distintas del resto, y muchos años pensamos que la masa tumoral era homogénea, que todas las células se comportaban de igual manera. Y eso ya no es verdad. Hoy en día uno de los desafíos que tenemos en el cáncer es la heterogeneidad que tenemos en la célula, en la masa tumoral. Y estas células lo que hacen es volver atrás y generar lo que llamamos las células madre tumorales. Esta población de células tiene la capacidad de auto-renovarse constantemente, dividirse, y lo más terrible es que estas células son mucho más resistentes a la radioterapia y a la quimioterapia. Entonces, gracias al descubrimiento de esta población de células, es que podemos explicar por qué un paciente que ha sido tratado con radioterapia y quimioterapia, y aparentemente hemos eliminado el tumor, el cáncer, y es verdad, unos años esta persona realmente no tiene síntomas y no presenta ningún caso, no se lo puede diagnosticar la presencia de cáncer, pero pasa un año, 2 años, 3, y vuelve a resurgir el cáncer, vuelve lo que se dice la recurrencia del caso de cáncer, y es porque estas células quedaron atrás. El cirujano logró remover la masa del tumor, pero dejó atrás porque no las vio, porque estaban ahí, pero ya se habían quizás diseminado un poco, y estas células tumorales resistieron todo el tipo de tratamiento que habíamos dirigido hasta ese momento y lograron, por la autorrenovación,
lograron llevar a que tengamos otra vez un nuevo foco de tumor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y bueno, tenemos que cambiar el objetivo. Nuestro nuevo objetivo tiene que ser no utilizar quizás una terapia que mate a todo el tumor por igual, sino que quizás ahora el objetivo tendría que ser esta población de células madre tumorales que son muchísimo más resistentes. Pero no es tan fácil. No es tan fácil, ¿por qué? Seguramente reconocen también esta imagen de una serial muy conocida. En esta serial, los ladrones que entraron a robar la Casa del Papel fueron muy inteligentes. Ellos se vistieron con estos trajes y estas máscaras, pero a la vez también le dieron a los rehenes que estaban dentro con ellos, que se vistieron de la misma forma. Entonces, ¿qué pasó? La policía no podía diferenciar cuáles eran los ladrones y cuáles eran los rehenes. Exactamente lo que pasa hoy en día con el cáncer. El cáncer, la célula cancerosa sabe camuflarse de tal forma que nos cuesta muchísimo diferenciar cuál es una célula normal y cuál es una célula cancerosa. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos, pensar y innovar, crear, pensar, ser creativo, venir con quizás nuevas alternativas de estrategia para poder tratar a esta enfermedad, a nuestro enemigo. Y es aquí donde tenemos que pensar un poco fuera de la caja, lo que se dice, ¿verdad? Y entender que hay otras formas de tratar al cáncer, no quizás con los tratamientos que hoy en día que están mal, obviamente, que han llevado muchos avances, pero tenemos que empezar a pensar quizás en la combinación, la multidisciplinaridad, ¿verdad?, de diferentes aspectos que podamos utilizar. Y yo hoy les voy a contar dos aspectos que creo que han llevado bastantes avances en la clínica y que, si bien están funcionando, todavía hay lugar para mejoramiento y en otros aspectos, en muchos tipos de cáncer. La primera modalidad que les voy a contar es la nanotecnología. Y bueno, la nanotecnología está en varias diferentes especialidades. Todos nosotros portamos estos instrumentos que se han visto beneficiados por el avance de la nanotecnología, pero yo me voy a enfocar principalmente en la nanotecnología en la medicina. Y es aquí donde ven que hemos desarrollado lo que se llama nanopartículas. Estas nanopartículas, el tamaño es una milésima parte de un cabello humano y nos permiten en su núcleo llevar un cargamento, ya sea de, por ejemplo, una molécula química, que puede ser el mismo reactivo de la quimioterapia, pero esta vez en vez de ponerlo directamente en el sistema sanguíneo del paciente, que lo que lleva a muchísimos efectos secundarios, esta vez lo vamos a encapsular en estas nanopartículas y dirigirlas específicamente hacia el tumor. Esa es una de las posibilidades. Otra es encapsular este núcleo, por ejemplo, una molécula de ARN, una molécula biológica, que una vez que llega esta nanopartícula al tumor y entra, introduce el cargamento en la célula, nos permite bloquear la sobreexpresión de estas proteínas, por ejemplo, que ponían el pie en el acelerador. Son varias las ideas de lo que podemos llevar a cabo utilizando estas nanopartículas. Ahora, ¿cómo llegan estas nanopartículas? Que lo que saben es diferenciar, tienen la información para poder diferenciar cuáles son las células normales de las células cancerosas y solo a ellas introducir el cargamento. Lo hacen a través del torrente sanguíneo. Pero el tumor, y otra característica muy importante, es que para poder sustentarse, para poder seguir creciendo, necesita oxígeno, necesita nutrientes. ¿Y cómo es que lo hace? Induce la formación de nuevos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos no son vasos sanguíneos normales, son tortuosos, son vasos sanguíneos que tienen pequeños agujeritos donde se pueden filtrar ciertas proteínas y nosotros tomamos ventaja de estos vasos sanguíneos y a través del sistema sanguíneo introducimos las nanopartículas
que van a saber llegar hasta la masa tumoral y a través de estos agujeritos pueden filtrarse, llegan a las células cancerosas y introducen el material que llevan. Y así es como pensamos que tenemos nueva alternativa para poder tratar al cáncer. Pero obviamente un simple frente de batalla no es suficiente. Y en nuestro, tanto yo como varios de mis colegas, y estoy segura que también los oncólogos, los médicos, consideran que hoy en día tenemos que pensar en un tratamiento que sea combinatorio, que no sea un solo frente de batalla, sino que sean varios. Entonces hay que pensar más, hay que innovar, hay que llegar con nuevas ideas, y las hay. Y otro ejemplo que tengo para darles entonces es una nueva modalidad que ha llegado a la clínica en los últimos años, que se llama la inmunoterapia. Todos nosotros tenemos un sistema inmune, ¿verdad? Y nuestro sistema inmune, la función es eliminar, matar toda célula que haya sido infectada por algo que es extraño. Por ejemplo, una infección viral, bacterial, un parásito o una célula de nuestro propio organismo que al dividirse tuvo errores en su material genético. Esto ocurre todo el tiempo, pero estas células el sistema inmune las reconoce como que son abnormales y las elimina. Pero ¿qué pasa? El sistema inmune funciona, pero el cáncer es muy inteligente. Y como les mostré anteriormente, sabe camuflarse y sabe evadir el sistema inmune. El sistema inmune todo el tiempo está buscando ciertas cosas extrañas en nuestro cuerpo. Puede ser que llegue hasta el tumor, pero no lo reconoce. Entonces sigue de lado y no hace nada. Entonces aquí es donde entra esta nueva modalidad de la inmunoterapia, que es un poco el orgullo israelí, porque el pionero de esta nueva estrategia es un israelí y fue mi mentor en el doctorado, se llama Sol Geshar, y lo que él desarrolló, lo que él pensó es ¿por qué no aislar las células del sistema inmune que son las responsables de eliminar a las células cancerosas, que son dentro de los glóbulos blancos, las conocidas como células T, las hagamos fuera del paciente y a través de ingeniería genética les introducimos la información, el receptor, la proteína que va a permitir ahora reconocer a la célula cancerosa y de esta forma eliminarla. Porque una vez que lo reconoce, la célula T sabe perfectamente atacar y matar, tiene toda la información necesaria como para eliminar al cáncer. Lo único que le falta es reconocerla. Entonces, ¿cómo funciona esta modalidad hoy en día en la clínica? El paciente se le extrae una muestra de sangre, se aísla los glóbulos blancos, de ellos células T, y lo que hacemos es ingresar un receptor que reconozca una molécula que se expresa en las células tumorales. Por ejemplo, en este ejemplo, el CD19 es una proteína que se sobreexpresa en muchas leucemias y entonces lo que hacemos es modificar las células T del paciente y reintroducirlas al cuerpo del paciente para que ahora sí logren llegar al cáncer y puedan eliminarlo. Les voy a dar un ejemplo. Una vez que obviamente reintroducimos estas células T dentro del paciente, tenemos soldados equipados con mejores armas para poder reconocer y realmente matar a las células tumorales. Esta es Emily. Emily fue la primera paciente pediátrica en recibir este tipo de tratamiento inmunológico. Ella fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. Es un tipo de leucemia que en realidad, en todos los casos pediátricos, el 85% de los casos se tratan con quimioterapia y se puede curar a estos niños. Pero tenemos un 15% que no responde a la quimioterapia. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a estos pacientes? No teníamos lo que ofrecer a estos pacientes. Y fue los médicos de Emily que luego de haber tratado varios tratamientos de quimioterapia, le dijeron a los padres, ¿qué les parece si probamos este nuevo estudio clínico donde están utilizando estas células del sistema inmune, del propio sistema inmune de la paciente para poder curar y poder atacar este virus? ¿Sí? Realmente lo hicieron, llegaron. Como dije, lograron obtener una muestra de la sangre de Emily,
hicieron todo este proceso de modificación, le reintroducieron estas células modificadas a Emily, y durante la noche, luego de la primera infusión de estas células, Emily desarrolló una fiebre altísima, altísima. Los médicos pensaron que realmente la perdían esa noche porque la fiebre era muy, muy alta. Y es que cuando hay una batalla, el sistema inmune está trabajando, secretan muchísimas proteínas, una de ellas es una citoquina, conocida como IL-6, y esto es lo que estaba generando. Vieron que realmente había un efecto secundario del tratamiento. Pero uno de los médicos del equipo que estaba tratando a Emily se acordó que esta citoquina también está presente en otra enfermedad, en la reumatoide artritis, donde también hay expresión de esta citoquina, y hay un medicamento que logra bajar, neutralizar la expresión. Está aprobado, obviamente, en la clínica. Entonces, rápidamente le administraron a Emily este medicamento, lograron bajar la fiebre, y esta es Emily hoy. 7 años, totalmente, no tiene ninguna célula cancerosa en su cuerpo, nadie lo ha detectado, y esto es gracias a los avances que tenemos hoy. Esto es en leucemia de pediátrica, pero obviamente tenemos un montón de casos de tumores líquidos, tumores de leucemia, que este tipo de tratamiento está curando pacientes en la clínica. Obviamente que tenemos otros desafíos. Nosotros queremos traer este tipo de tratamiento que funcione en tumores sólidos, que son mucho más difíciles de tratar, y en mi caso, tumores de cerebro que obviamente son mucho más difíciles porque todavía tenemos que llegar hasta el cerebro, ¿verdad? Pero tengo muchos años por delante, pero muy buenos estudiantes de la Universidad de Tel Aviv que me van a ayudar y que van a venir con nuevas ideas. Y no podemos levantar las manos, ¿no? Obviamente tenemos que tener esta innovación, esta iniciativa día a día, ver estas fotos y pensar que se puede, que nada es imposible. Es solo la perseverancia, ¿verdad? De todos los días. Los quiero dejar leyéndole una frase de un libro de Susan Tongan, que habla de la enfermedad y sus metáforas. Y en este libro, Susan describe el cáncer como recargado con mistificación, una mutación triunfante, acusado por la fantasía de una fatalidad ineludible, un tema escandaloso para la poesía. Hoy en día yo pudiera escribir esta frase de nuevo. Yo diría que la mistificación ya no es una caja negra. La triunfante mutación ya ha sido expuesta y el cáncer está en retirada. Vemos nuevos caminos para enfrentar esta fatalidad ineludible, y yo considero que es por eso que tenemos más de una razón para la poesía. Muchas gracias.